Al oído, William. Nos Bueno, tomamos doctor. unos minutos de su tiempo, vamos a ser eficientes. Adelante. Bueno, doctor. Quiero, para empezar, estoy bastante preocupado con el engaño que quieren hacerle víctima al señor fiscal general de la Nación, los señores de las FARC, quienes, como usted nos lo decía esta mañana, ellos lo que están es pagándole muy mal sus buenos oficios. Lo único que ha hecho el fiscal es prestarles el mayor servicio, la más eficaz colaboración, y salir con esto a estas alturas del partido, pues obviamente afecta, y de qué manera, los propósitos del señor fiscal. Con relación al presidente Uribe, pues es que eso lo sabemos todos. El doctor Uribe, como usted, están en la mira de estos narcoterroristas. Ellos son las personas que están buscando la manera de asesinarlos a ustedes, de desestabilizar el país. Lo que más le duele a uno es ver, como usted nos lo decía esta mañana, que el general Mora Rangel, quien se llenó de gloria al lado de Álvaro Uribe Vélez, no diga ni pío y se quede callado. Sí, le parezca bien que quieran asesinar a quien fue su ex jefe, a quien fuera el comandante supremo de las fuerzas militares que él dirigió con tanto acierto, con tanta eficacia, con tanto valor, con un heroísmo que el país le reconoce y aplaude. Y ahora está al lado de los verdugos, al lado de ellos. Yo no sé cómo puede permanecer uno al lado de semejantes bestias salvajes. Ya pues teníamos un antecedente, y es que los plenipotenciarios... La verdad que se transmite por Radio RDRCN y estos yo tengo que agradecer, entre otras son temas y manifestaciones, asuntos que trataremos en respaldo en aquellas horas oscuras cuando me debatía entre la vida y la muerte, las manifestaciones de Fran Per. Sí. Estuvo muy cercano, y yo después lo veo en La Habana y digo, ¿esto cómo es? Está conmigo cuando me asesinan las personas con quienes él, con quien ahora negocia el porvenir de la República. Yo no lo entiendo. Me costó trabajo también ver al general Mora Rangel, mi amigo entrañable, allá en Cuba, sirviendo los intereses de esta causa, de unos hombres que, como decía Hitler, estoy dispuesto a celebrar cualquier cosa y no tengo ningún inconveniente en romper esos tratados después, cuando sea tiempo. Pero lo del fiscal, William, otra vez le vuelvo a preguntar, ¿de dónde salió la noticia de que las FARC quieren asesinar al fiscal? Pues yo les puedo ayudar con la respuesta. Lo publicó la Fiscalía General de la Nación en su página de internet, un comunicado de prensa ayer a las 4:45 de la tarde, en el que Fiscalía dice: primero, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le informaron en el día de hoy al fiscal general de la Nación, Eduardo Montalegre Linet, de un plan diseñado por la columna Teófilo Forero de las FARC para atentar contra su vida. Segundo, la información dada por el alto gobierno al fiscal general de la Nación también ha sido corroborada por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía. Tercero, el presidente de la República y el ministro de Defensa han dado orden inmediata de reforzar todas las medidas de seguridad del fiscal general de la Nación y su núcleo familiar. Y cuarto, el fiscal general de la Nación manifiesta que, a pesar de los reprochables actos terroristas planeados por la columna Teófilo Forero de las FARC, seguirá apoyando incondicionalmente el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba. 4:45 de la tarde, publicado ayer en la página de la Fiscalía. En la página de la Fiscalía. Y entonces es el mismo fiscal que no ha querido investigar cómo soltaron a uno de los autores materiales del atentado en mi contra por 80 millones de pesos, y cómo le avisaron a Diego Fernando Tavares que se volara porque también le iban a caer encima y había que desaparecerlo, y cómo no le ha importado la fuga del mocoso que me puso físicamente la bomba. Entonces es esa misma Fiscalía General de la Nación, advertida por el presidente y el ministro. Qué curioso. Cuando el ministro tiene que hablar del atentado a Álvaro Uribe Vélez, sale por la prensa, por la radio, por la televisión y lo dice. Y este cuento del fiscal no se sabe sino a través de la Fiscalía. Curiosamente, el mismo día en que el fiscal va a ser llevado ante la Comisión de Acusaciones para responder por los contraticos que tenía con Saludcop, y que le va a revelar
la contralora Sandra Morelli. Curioso, ¿no, William? Pues es que es una coincidencia. Bueno. Además... Bueno, pero William, esa es una coincidencia muy oportuna para el fiscal, no lo vamos a negar, porque además lo que va a hablar en la sala de acusaciones, de absoluciones, como le llaman a veces, es muy, muy importante y muy decisivo. Pero yo sigo sin entender qué sentido tendría que las FARC atentaran contra el fiscal general de la Nación, que no se ha cansado de decir que está a favor de la mesa de negociaciones e incluso, insisto, tuvo palabras duras para el expresidente Álvaro Uribe en más de una ocasión porque el expresidente se opone a esas negociaciones. La verdad, ¿qué tal? no entiendo. ¿Y qué tal sus actitudes contra el Procurador General de la Nación? Igual, por eso. Porque no, y todo porque no por acepta cuenta de la impunidad que le quiere dar el fiscal a los cabecillas de las FARC. Ahora que habla usted que el del fiscal procurador. quiere la impunidad para los cabecillas y esos cabecillas lo quieren asesinar. Pero William, mire, nuestra producción acaba de entrar a la página del Ministerio de Defensa. No dice una sola palabra en su página, el Ministerio de Defensa, sobre un atentado contra el fiscal general de la Nación. Ni una palabra. Por eso yo le preguntaba a Montserrat tan insistentemente de dónde había sacado ella la noticia. Pues No, es que estoy es que metido en la página noticia, también. Claro, es que lo que lee Sergio en la Fiscalía lo reproducen todos los medios de comunicación en todas partes. Lo que dice es que es el presidente de la República y el ministro de Defensa los que le informaron al fiscal. Obviamente eso lo dice la Fiscalía. Sí, Lo- pero, Solo dice la pero el Fiscalía, Ministerio de Defensa no lo dice. Claro. Pero tampoco lo niega, Sergio. Pero sí Tampoco dice lo el del niega, ¿o presidente no? Uribe, pero anuncian el del presidente Uribe, pero no el del fiscal, en la página del Ministerio de Defensa. Claro. La Fiscalía General de la Nación está jugando su partido a ver si logra tapar lo que se va a revelar sobre el fiscal y sus contratos con Saludcop. Y de pronto los unen con sus contraticos con el gobierno nacional, que no ha sido posible que nos digan qué fue lo que hizo el doctor Eduardo Montealegre al servicio de la Nación, que le mereció como honorario centenares de millones de pesos. A ver, ¿dónde están los conceptos que dio? ¿Dónde los trabajos que hizo? Le pagaron por anticipado los servicios que le iba a prestar al doctor Santos en la Fiscalía General de la Nación. Esa es la verdad. Bueno, pero la pregunta que se hace Montserrat es muy válida. ¿Por qué no sale el ministro de Defensa, si fuera mentira, a negar las afirmaciones que se hacen desde la Fiscalía? ¿Y por qué tiene que hacerlo? No sé. Simplemente ese es un cuento que se inventa la Fiscalía y pone de testigos al presidente y al ministro de Defensa que se callan la boca. ¿De dónde sacaron esa información? Y esa información desaparece horas después de que dan la noticia, es así verídica y clara, de que van a asesinar a Álvaro Uribe Vélez. Bueno, pero yo lo que veo, queridos amigos, es que ustedes no creen que haya división al interior de las FARC, ¿no? Porque esa es una posibilidad. La posibilidad de que quisieran atentar contra el que está a favor y contra el que está en contra de la mesa de negociaciones. No, eso no es por ahí. Una forma de decir, no queremos la firma. Ustedes no creen que haya división. no, sí, creen división. como algunos Claro que división sí claro hay, que lo hay hemos que haber visto. división, Lo hemos Monse. visto sobre todo en el departamento del Meta. La semana pasada lo veíamos, el bloque sur tal vez de las FARC Así es. anunciando que no les importa lo que se haya acordado en el segundo punto y que ellos van a seguir en el narcotráfico y en los secuestros En el Meta y en explotando Nariño. menores. Mire, ellos están Entonces, tan ¿qué se va a interesados, firmar? ellos están tan interesados en sacar adelante a Colombia que con el fusil al hombro están obligando a los amigos de Álvaro Uribe, como ayer lo denunció el propio presidente Uribe, cuando contó que en Nariño estaban desalojando la gente que recogía las firmas para Oscar Iván Zuluaga, como lo Eso están es haciendo en sí. el Guaviare, como lo están haciendo en el Caquetá, como lo están haciendo en distintos lugares de la geografía nacional, con un fusil al hombro, propiciando la reelección, obviamente, del señor Juan Manuel Santos, porque el candidato de las FARC es el doctor Juan Manuel Santos, para nadie es un secreto, y obviamente para poder dejar sin ninguna fuerza política al doctor Oscar Iván Zuluaga. Eso es todo. William y compañeros de la mesa, es que uno no logra entender cómo se sientan las FARC en Cuba a discutir las garantías para la oposición
en un escenario de democracia, y ahora llegan con este tipo de actos donde el presidente no ve ningún interés en el derecho internacional humanitario. Es que los políticos tienen que estar por fuera del conflicto, lo dice el derecho internacional humanitario. Yo le resumo esto así, Alejandro. Aquí no hay garantías para nadie. Aquí hay garantías es para los asesinos. Aquí los únicos que gozan de fuero, verdadero fuero, son los narcoterroristas, las gentes que se han preocupado por sacar este país adelante, o están en la cárcel o los asesinan. De ese tamaño están las cosas. Para no hablar de la injerencia que está teniendo el señor presidente de la República y sus agentes oficiosos dentro de la política del Partido Conservador. Porque es que son muchos, están tocando muchos puntos que tienen que ver con nuestra democracia, atajándola, poniéndole un palo a la rueda de la oposición. Aquí quieren aniquilar la oposición, quieren volver a la violencia política, para que seamos claros. En eso estamos, doctor Londoño. O los asesinan o los sancionan, como en mi caso o en el de Luis Alfonso Hoyos. Y de Edgar Perea. Por eso ese es Maya Villazón, que ahora a través de su esposa traiciona a Colombia allá en Brasilia. Entonces eso es lo que está pasando. Y el presidente Santos feliz con esa traición, porque con esa traición liquida al ejército de Colombia. ¿Cómo le parece a usted, doctor Londoño, ahora que habla de la traición, uno estar de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que las torturas y las desapariciones forzadas que supuestamente existieron fueron acciones coordinadas de las autoridades colombianas? Eso no tiene ningún fundamento. Eso es para condenar a la cúpula del ejército de Colombia, para humillarla, para acabar con ella, como acabaron con el ejército en Guatemala, como acabaron con el ejército en El Salvador, como acabaron con el ejército en Argentina, para poner esos países en la boca del lobo de la izquierda marxista. Eso es lo que quieren. Y como saben que el ejército garantiza la Constitución y está firme al pie del cumplimiento de sus deberes, quieren acabar con el ejército. Claro, ya tienen a Alfonso Plazas en la cárcel, ya tienen al héroe Hernán Mejía, a Rito Alejo del Río. Y lo hacen los jueces colombianos y los magistrados en la Organización de los Estados Americanos, doctor Londoño. ¿La qué? La Organización de Estados Americanos, la OEA. O sea, esto no solamente sucede en Colombia, como se ha visto en varias sentencias, sino además internacionalmente. Y no hay quien defienda a nuestro ejército. ¿Pero a qué se está refiriendo usted, Alejandro? A que los jueces están colaborando con esta estrategia de izquierda y nos estamos quedando sin defensa. Pero nos quedamos sin defensa porque nosotros mismos renunciamos a la defensa. Así es. Eso fue lo que hizo la doctora Guillén. Oiga, claro. William, a propósito de lo que usted está diciendo del Partido Conservador, señor, estos enmermelados están triturando la candidatura de José Félix Laforí, que es la candidatura obvia del Partido Conservador a la presidencia de la República. Y el Partido Conservador, la base del Partido Conservador está con él, y está con su tendencia uribista para hacer una gran alianza con Uribe Centro Democrático, para que el que gane en las elecciones de marzo sea el candidato a la presidencia de la República. Entonces quieren triturar esa posibilidad posponiendo la convención. Si posponen la convención es para triturar la candidatura de José Félix Laforí, para dejar al partido indefenso en manos de la mermelada, en manos de la propaganda. Y óigame lo que decía Albert Camus sobre la propaganda. La conquista dirigida hacia el interior del país se llama propaganda. Primer paso hacia el infierno según Frank, o represión. Propaganda o represión. Para la propaganda, la mermelada publicitaria. Para la represión, para eso están las FARC con sus atentados terroristas. Usted en su nota editorial nos recordó otra sentencia de Albert Camus que me gustaría volverle a escuchar, porque vale la pena. No tengo como retazos del tema, y me gustaría, porque es que va muy de la mano con todo lo que se está discutiendo y todo lo que se está viviendo en Colombia. La tiene por ahí. ¿Pero cuál? ¿La que se refiere a qué, William? ¿La que se refiere a los tratados que hacía Hitler diciendo que iban cambiando? ¿O aquello de que los enemigos son herejes?
deben ser convertidos mediante la predicación o la propaganda. En caso contrario, exterminarlos por la Inquisición o la Gestapo. Esa es una. Y la otra, Y que va Hitler- cambiando como de posición, que firma una cosa y luego hace otra. Hitler decía, estoy dispuesto a firmar todo, a suscribir todo. En lo que me concierne, soy capaz con completa buena fe de firmar tratados hoy y de romperlos fríamente mañana si el porvenir del pueblo alemán está en juego. De manera que, tranquilo, si Ay, el ay, ay, porvenir está en juego, ¿Qué cosa? No, traiciono fríamente todo lo que he firmado. Eso era Hitler, y no se le olvide que Hitler es hermano de Lenin y de Stalin. Sí, es claro. la misma cosa, es la misma cosa. Estos marxistas son fascistas, nazistas. Todo eso es igual. La misma colada. La misma colada. Bueno. ¿Y cómo le parece la otra coladita que nos están preparando en la Comisión Séptima? Comisión, entre comillas. En la Comisión Séptima, los 19 ponentes de la salud. Yo nunca había visto eso, doctor. ¿Usted había reparado algún día en la historia de nuestra democracia simplemente para que armar lo una que usted ponencia dice. se la disputen los 19 integrantes de una célula legislativa? Una torre de Babel para no sacar nada. Sí, Y claro. William, por ahí sacaron la noticia de que el presidente Uribe en el referendo, y desde luego conmigo, que era su ministro del Interior, habíamos propuesto una circunscripción especial de paz. Entonces, más adelante le cuento cómo sí la propusimos y qué diferencia fundamental, enorme, gigantesca, abismal, había entre nuestra propuesta y la propuesta envuelta ahí entre algodones, sibilina y matrera que hay en las paginitas esas, en las cuartillas escritas en La Habana. Civilina y matrera tan parecida a todo lo que hacen desde el primer empleo de la nación. Bueno, Todo es igualito, vaya, todo. Absolutamente todo. Y le cuento una cosa Carlos muy Delgado importante. Pereira, doctor, háblenos de él, por favor, es tan amable. William, tenemos a Jorge Londoño de Inbamer Gallup. Bueno. Le digo que un amigo, un ciudadano, una persona como Carlos Delgado Pereira no se repite. No se repite. Un hombre de un alma generosa, de un alma gigantesca, un hombre esencialmente bueno, que pasó por este mundo haciéndole el bien a todos. Siempre la palabra precisa, siempre el consejo recto y oportuno, siempre la posición generosa, un alma que no le cabía en el pecho. Se nos fue Carlos Delgado Pereira, nos quedará para siempre su sonrisa, su consejo, su afecto. Eso no lo olvidaremos jamás. Al pie de su tumba recién abierto, sus amigos, sus compañeros de lucha, quienes estuvimos a su lado, sus hermanos, no somos capaces de contener una lágrima, pero en el fondo una lágrima de emoción y de gratitud, porque Dios nos permitió estar cerca de un hombre de las condiciones de Carlos Delgado Pereira. Bueno, William, en un minuto hablaremos con Jorge Londoño Gómez, el presidente de Inbamer Gallup, porque esa encuesta dejó de cátedra al gobierno nacional. Algunos están diciendo que hicieron la revelación de lo de Uribe a ver si lograban tapar la encuesta, pero vamos a ver qué nos dice Jorge Londoño y cómo la podemos entender bien a fondo, que es lo que hacemos siempre cuando salen estas encuestas de Inbamer Gallup, hablar con Jorge Londoño de la Cuesta. Y hablábamos con ustedes. Al oído